que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que no se va a modificar la pregunta original planteada y aprobada previamente para justamente la consulta de revocación de mandato presidencial. El proyecto del ministro Juan Mario Pardo Rebolledo planteaba eliminar el término ratificación, como habían solicitado los partidos de oposición a Morena. El proyecto no contó con el apoyo de por lo menos 8 ministros para que fuera aprobado, para que le quitaran esa parte que se presta a la doble interpretación. Los votos en contra fueron de los ministros Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar y Juan Luis González Alcántara. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Estamos directo con esta información que sin duda acapara la atención. Se queda la pregunta original, no se le recorta. Adelante. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada y no se modificará con ello la pregunta durante la consulta de la revocación de mandato y quedará tal cual fue redactada por los legisladores. Los ministros Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Arturo Saldívar determinaron que la pregunta no se refiere a una ratificación, sino que tan solo se trata de una revocación. Durante la sesión de este martes, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo pretendía eliminar la parte en la que se plantea a la ciudadanía si desea que el presidente López Obrador termine su sexenio. Sin embargo, solo obtuvo 7 votos y se quedó a 1 para avalar su propuesta de modificar así esta cuestión. El proyecto buscaba eliminar la frase o sigue en la presidencia hasta que termine su periodo, ya que señaló que esta es una segunda pregunta que bien podría abrir la puerta a una ratificación del cargo. Con este resultado, no se modificará entonces la pregunta que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril durante la consulta de revocación de mandato, la cual queda de la siguiente manera, Pepe. ¿Estás de acuerdo en que a nombre del presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Al respecto, el ministro presidente Arturo Saldívar precisó. Vamos a escuchar. Parece ser que tenemos un pequeño problema, Pepe. Vamos a escuchar. Juan Antonio. Pero mira, déjame ponerte lo que comentaba este mediodía con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para explicar cuál era el planteamiento de su proyecto para, darle trámite a esta solicitud que plantearon el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Originalmente, ¿cuál era la intención? De quitarle esa parte que se prestaba a una interpretación en el sentido de que más que un proceso de revocación de mandato, una consulta para la revocación de mandato presidencial, se confundía con la idea de una ratificación del mandato presidencial. Así lo explicaba el ministro Pardo Rebolledo a Joaquín esta tarde. Bueno, lo que sucedió es que en nuestra Constitución establece que para poder invalidar una norma general se requiere de una votación calificada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 8 votos. En el caso de hoy, el tema que discutimos hoy relacionado con la pregunta de la revocación de mandato, solo hubo 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces, no se alcanza la mayoría calificada y se desestima la acción de inconstitucionalidad en ese punto. La propuesta era establecer que la pregunta solo debía referirse a la naturaleza de la revocación de mandato y no introducir aspectos relacionados con una posible ratificación del mismo. La pregunta señala ambas opciones, es decir, se pregunta si se opta por la revocación o por la continuación hasta el final del periodo. Esto fue lo que explicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Arturo Saldívar? Estas son las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar, Pepe. A mí me parece constitucionalmente válido. Lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que pudiéramos nosotros
Pepe, entonces para la revocación de mandato del próximo 10 de abril, la pregunta continúa exactamente igual, pérdida de confianza o que siga en la presidencia hasta que concluya su periodo, Pepe. Esa es la parte clave en el sentido de la pregunta, se queda como estaba y los partidos de oposición a Morena pues se quedan con las ganas de que se hubiera recortado la pregunta para evitar la confusión entre quienes van a acudir justamente a la consulta del 10 de abril, programada para el 10 de abril. Pero también la Corte explicó claramente, sí, que los partidos políticos no están autorizados a promover el ejercicio democrático directo de la consulta ciudadana, tengo entendido. Así es, Pepe. En ese sentido, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválido el artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que permitía a los partidos políticos recolectar firmas ciudadanas para solicitar al Instituto Nacional Electoral que realice el ejercicio de revocación de mandato luego de que se obtuvieran 8 votos al respecto. No hubo unanimidad aquí en esta votación. Sin embargo, dentro de este mismo capítulo se determinó que los partidos políticos sí podrán designar representantes para observar la votación que la ciudadanía realice el próximo 10 de abril. Y esto todavía no termina, Pepe, porque la discusión va a continuar el próximo jueves y ahí se va a analizar si el Congreso de la Unión estaba obligado o no a proveer al Instituto Nacional Electoral del presupuesto necesario para que se pudiera llevar a cabo la consulta, y se incurrió en alguna omisión legislativa al no establecer un mecanismo de impugnación específico para la revocación de mandato. Y es que hay que recordar que para este año se le redujo de manera considerable el presupuesto al INE, el cual ha estado exigiendo para poder llevar a cabo esta consulta. Sin embargo, en el Congreso de la Unión, así como en la Secretaría de Hacienda, le han cerrado las puertas y no quieren dar más dinero. Entonces, esto es lo que van a discutir el próximo jueves, que sin lugar a dudas será muy interesante, Pepe. Sin duda, y estaremos pendientes e informando. Gracias, Juan Antonio Jiménez, que estés muy bien. Gracias, buenas tardes.